Gracias, Pedro, y como siempre es un gran placer estar de nuevo en Almería y como siempre tengo el privilegio de presentar conferenciantes de gran valor y la persona aquí esta noche es una persona de muy gran valor porque no solamente es astronauta, sino es una astronauta. Y es una asignatura pendiente de estas jornadas, la presencia de mujeres como ponentes es una cosa que teníamos que haber hecho antes y por lo menos podemos corregirlo hoy. Ellen Baker estudió medicina, geografía y medicina y entró en la NASA en 1981, siendo una de las primeras mujeres de entrar en el cuerpo de astronautas. Me dice que era la octava o novena astronauta de volar en el espacio, ha volado 3 veces y ahora se dedica a dar apoyo a las misiones espaciales del transbordador y de la estación espacial y de la nueva nave que está preparando la NASA, sobre todo en términos del bienestar médico de los astronautas, que ella es una gran experta. Hoy nos va a hablar de la vida y el trabajo en el espacio y entiende bastante castellano, habla algo de castellano y nos está haciendo el honor de presentar su charla en castellano, que es un gran esfuerzo de su parte. Ellen Baker. Muchas gracias por invitarme a asistir a esta conferencia. Es para mí un honor. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el programa espacial y cómo trabajamos y vivimos en el espacio. Y si tienen preguntas, las contestaré después de mi presentación. Y me disculpo porque no hablo bien español. Una foto vale más de 1000 palabras y deseo contarles esta experiencia con fotos. Y estamos en Almería, pero también estamos aquí. Nosotros vivimos en un planeta muy pequeño, pero en un universo muy grande. No hemos viajado muy lejos del planeta Tierra. En el transbordador espacial y en la Estación Espacial Internacional orbitamos a 350 kilómetros de la Tierra y la Luna solamente está a 380.000 kilómetros de distancia. Camino a la Luna a 15.000 kilómetros de la Tierra, nuestro planeta se ve así. Pero desde la estación espacial y el transbordador se ve así. En realidad estamos bastante cerca, solo a 350 kilómetros de altura. Y desde esta altura y esta distancia se pueden apreciar en gran detalle objetos naturales y aquellos hechos por el hombre. Este es el estado de Florida y Cape Kennedy, Cape Canaveral, aquí, y Miami. Los viajes especiales son relativamente nuevos para nosotros. El hombre primero viajó al espacio hace 48 años y desde ese entonces hemos aprendido mucho acerca de la tecnología necesaria para hacer viajes espaciales
y de los cohetes que nos llevan al espacio y cómo vivir y trabajar allí. El hombre primero fue a la Luna hace 40 años y esas misiones durante el programa Apolo eran muy cortas. Viajar a la Luna tomaba 3 días más o menos y los astronautas trabajaban 1 o 2 o 3 días en la superficie de la Luna antes de regresar a la Tierra. Los Estados Unidos operaron una estación espacial en la década de 70 por un tiempo muy corto, solamente por 1 año. Esa estación espacial se llamaba Skylab y era un laboratorio de biología donde estudiamos a fondo el comportamiento del cuerpo humano en la ingravidez. El programa del transbordador espacial comenzó en 1981 y desde entonces hemos completado 126 misiones. La misión próximo es mañana a las 12:40, 12:30. Es número 127. El transbordador espacial es distinto a los vehículos espaciales anteriores, es reusable y aterriza como un avión. Es grande y requiere mucha energía para lograr su órbita y el gran tanque exterior tiene capacidad para 1.5 millones de libras de oxígeno y hidrógeno líquidos. Los cohetes de combustible sólido operan por un poco más de 2 minutos y proporcionan mucha de la potencia necesaria para llegar a órbita. Después de 8:30 minutos de vuelo, los motores principales se apagan y el gran tanque externo se desprende y se quema al entrar de nuevo en la atmósfera terrestre. Y así de sencillo llegamos a órbita y enseguida sentimos la ingravidez. El transbordador espacial es usado para viajar a la estación espacial y hace 10 y 4 años usamos el transbordador para viajar a la estación espacial rusa que se llamaba Mir. Ese es, aquí es el transbordador y el Mir es muy grande. El transbordador es grande, pero nosotros estamos solamente en un pequeño parte. Ahora nosotros lo usamos para viajar a la estación espacial. Puede ver la estación espacial cuando cruza el cielo. Y es como una estrella muy pequeña, pero mueve muy rápido. Y la estación es muy grande, hay partes de Rusia, de Europa, de Japón y de los Estados Unidos. Y ahora hay 6 astronautas que viven allá. Una de las primeras cosas que notamos cuando llegamos a órbita es que arriba y abajo no tienen sentido. Cuando uno está bajo los efectos de ingravidez, se puede rotar y flotar y moverse a su antojo. Y cada día en el espacio es un día de despeluque.
Aún tareas fáciles como trabajar en la computadora se pueden hacer muchas formas nuevas y todo tienen velcro. La ropa, los computadores, cucharas, bolígrafos, libros, experimentos, cámaras, todo tienen velcro. Se debe fijar todo con velcro. Es muy fácil perder cosas. Y velcro en la ropa y velcro en las paredes y velcro en la computadora, mucho velcro. Muchas de las misiones de la estación espacial requieren de caminatas espaciales. Nos vestimos con trajes especiales que nos protegen del vacío del espacio. Llevamos todas las herramientas y el oxígeno que necesitan para trabajar durante las 6 o 7 horas que dura una caminata. Para entrar para una caminata, nos ponemos un traje especial y practicamos las tareas de reparación o ensamblaje en una piscina especialmente diseñada para tal fin. El traje pesa más de 100 kilogramos, pero cuando estamos en la piscina, no sentimos este peso y podemos practicar nuestras actividades. Y antes de hacer una caminata espacial, pasamos muchas horas practicando en la piscina. Por ejemplo, si una caminata es 6 horas, entonces practicamos por 30 horas en la piscina. Eso es mucho practicando. Y siempre estamos atados al transbordador o la estación durante una caminata con un cable metálico. Puede ser aquí. Es muy importante. Y cosas fáciles, cosas de cada día. Es muy natural. La comida es en bolsas plásticas o metálicas. Mucha de la comida es deshidratada y se le debe agregar agua. Y en los primeros días de cada misión llevamos comida fresca. A mí me gusta la comida. No necesito comprarla. No necesito cocinarla y no tengo que fregar los platos. Es mucho más fácil en espacio. La comida está en bolsas plásticas con velcro. Hay mucho velcro. Y no tenemos una nevera, y así que la comida fresca se puede echar a perder. Uno se puede divertir cuando prepara las comidas, y hay algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, no comemos pan, comemos tortillas, porque hay menos migas. Y migas circulan en el aire y son difíciles a limpiar. Es mejor comer cosas pequeñas para mantener una cabina limpia. Este es Space Food M&M's. Cuando en la ingravidez se puede mover cosas muy pesadas como una persona con un dedo muy fuerte. En realidad, cuando se está en el espacio por más de 1 o 2 semanas, es muy importante hacer ejercicio para mantener salud
salud y fuerza en los músculos y huesos y el corazón. Sin gravedad, los músculos y los huesos se vuelven débiles y letárgicos. Y esto está bien mientras está en el espacio, pero cuando se regresa a tierra, si los músculos y huesos están débiles, hay peligro de una lesión o un rompimiento de un hueso. Los astronautas deben hacer ejercicio por 2 horas cada día en misiones largas en la estación espacial. Usamos una bicicleta estacionaria y como pueden ver no necesitamos una silla y los zapatos están fijos a las pedales y se puede lograr un buen trabajo. Y también hacemos ejercicio en la máquina trotadora, pero claro, si debe estar atado a ella o de lo contrario salimos flotando. Estamos atados aquí. Y también hacemos ejercicio que se siente como levantando pesas, pero hay que recordar que no hay peso. Y este aparato, de tal forma que se siente como si estuviéramos levantando pesa, y es una buena forma de mantenerse fuerte y saludable y es muy bueno por sus huesos. Y otras cosas fáciles, como un corte de pelo y otras cosas con sus dientes, se deben hacer con cuidado y es importante que tiene una aspiradora cuando necesitan un corte de pelo. Ok, el baño. ¿Tienen preguntas? Necesita mucha succión para funcionar. Ok, es todo. Es muy fácil a dormir, pero necesita usar velcro en los sacos de dormir. Y yo puedo dormir muy bien en el espacio porque mis niños están en la tierra. También es muy importante descansar. Si su misión es 4 meses, 6 meses, es muy importante descansar, tener tiempo que no necesita trabajar. Y a algunas personas les gusta leer, como Harry Potter. ¿Sí? Y algunas personas les gusta escuchar música o tocar un instrumento. Sí, hay un guitarra y un keyboard, ¿cómo se dice? Pero una cosa que yo me gusta mucho es para mirar a la tierra. La tierra es muy bella y tranquila. Y sacamos fotos para científicos en la tierra y para documentar nuestra misión y también a descansar. Y es posible ver muchas cosas porque solamente 300 kilómetros en altura. Pueden ver cosas naturales como volcanes nevados y volcanes activos. Hay muchas en la tierra, muchas. Y muy, muy bella. También tiempo, es mejor cuando no hay nubes, pero tiempo inestable como huracanes son
muy interesante. También este es una tormenta de arena en Sudán. Y a veces estas tormentas de arena son tan fuertes que por días era casi imposible ver la tierra. Muy, muy fuerte. También incendios en los Estados Unidos y también pueden ver incendios en todo el mundo, en Brasil, en otras partes del rainforest. Foresta fluvial. Sí, hay muchos incendios en el mundo. Y también puede ver ciudades, muy fácil ver ciudades. Esta es mi ciudad de Nueva York. En el invierno hay nieve. Y también otras partes, lugares peligrosos que parecen muy tranquilos desde el espacio. El próximo oriente es Egipto, Cairo, Nile, el río Nile, Mediterráneo, Sinai. Y con un lente de acercamiento se pueden ver las pirámides cerca de Cairo. Pueden ver triángulos aquí. ¿Sí? Las pirámides. Muy, muy bello. La estrecho de Gibraltar. ALMERÍA. Invernaderos pueden ver muy bien. Y nubes. Y más invernaderos. Hay muchas. Y pueden ver estos del espacio. Son blancos y la tierra es marrón, so es muy fácil, muy fácil. Orbitamos la Tierra muy rápido, 17 kilómetros en una hora, y hacemos una revolución de la Tierra cada 90 minutos. Entonces, 16 órbitas cada día, y en cada revolución, mitad es en la oscuridad y mitad con la luz del día. Y esto quiere decir que cada 45 minutos el sol está saliendo o se está poniendo. Y este es un caso del sol desde órbita. I never know what time it is. Nunca se sabe la hora. Nunca se sabe la hora porque hay muchos días y muchas noches en 24 horas. La Tierra es magnífica, aún en la oscuridad. Esta es la ciudad de Nueva York y no puedo ver la gran muralla de China, pero pueden ver las luces de Broadway aquí. Me crié en Nueva York y nunca vi las luces del norte, solamente las luces de la ciudad. Pero desde el espacio las luces del norte y del sur son magníficas. El cometa Hale-Bopp. La luna y las estrellas no se ven más cerca
pero la vista es mucho más nítida sin nubes y sin la atmósfera terrestre. Y ahora estamos diseñando una nueva nave espacial que nos llevará de nuevo a la Luna. Esperamos establecer una base en la Luna para que 4 o 6 astronautas puedan pasar hasta 6 meses trabajando allí. De esta manera desarrollaremos la tecnología y conocimientos necesarios para un viaje a Marte y una estada larga allí. El universo es enorme y apenas comenzamos a salir de casa. Esta es mi foto favorita. En esta foto, tomada por el telescopio Hubble, hay 5,000 galaxias. Y en cada galaxia hay 50 o 100 billones de estrellas. Y en esta pequeña toma hay probablemente 250 trillones de estrellas. En muchas de estrellas hay planetas y quizás hay vida en algunos de estos planetas. Gracias. Hola. Bueno, vamos como siempre a hacer un turno de preguntas. Creo que alguien tiene un micro también por detrás. Y nada, simplemente se levanta la mano, se pregunta y ella responderá ayudada por John probablemente. Hola, buenas noches. El oxígeno se recicla, el de la respiración. ¿El dióxido de carbono se vuelve a convertir en oxígeno? Okay. How do you recycle? Do you recycle the oxygen in the space station? The oxygen cannot be recycled. We have to bring the oxygen up, or on the space station, we make oxygen by breaking down water. No se puede reciclar oxígeno. O se lleva el oxígeno desde la Tierra o se produce por electrólisis del agua. Reciclan el agua y la orina, pero no el oxígeno como tal. Buenas tardes. ¿Hay cobertura en el...? No lo digo. Buenas tardes. ¿Hay cobertura en el espacio? Cobertura para los móviles. Pedro, repíteme, no lo digo. Para los móviles. ¿Hay? Si hay cobertura en el espacio. Que si hay cobertura en el espacio. ¿Cobertura? Para los móviles. John. Si se puede usar un móvil en el espacio. Ah, cobertura de móvil. Ah, ya. We have a phone, and the space station moves really fast, so I guess you could say it's a mobile phone. We actually can make phone calls using our computer. We have it set up so we can actually talk through our computer to our family. We can dial any number, and the connection is excellent. Good reception, better than my mobile phone. So I guess you could say we have a mobile phone. Bueno, la respuesta es que tienen teléfono en la estación espacial y la estación espacial se mueve muy rápidamente, con lo cual se puede decir que es un teléfono móvil. Y dice que por el ordenador pueden comunicar fácilmente por teléfono con la familia, con lo cual básicamente sí, tienen cobertura. Ellen, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Almería. Y vamos a ver, nosotros la mayoría nos gusta mirar al cielo, ¿no?
y sabemos más o menos cómo se ven las estrellas desde aquí, ¿no? Pero de los 5 sentidos que más o menos conocemos, quería preguntar, fuera de la atmósfera, ¿qué diferencia hay en mirar las estrellas? Si se nota algún matiz diferente de los colores, del brillo de las estrellas. Y el otro sentido sería el olfato. Quería saber, tengo curiosidad por saber si el espacio tiene algún olor característico. Me figuro que ustedes cuando pasean por el espacio habrá un momento en que bueno, estarán en alguna especie de habitáculo, ¿no? A partir del cual saldrán fuera y después viceversa para adentro. Entonces quizás se me ocurre que quizás el espacio tenga algún olor característico o no, no lo sé. Y otra curiosidad, ¿el regolito huele a algo también característico? ¿Ha usted hablado quizá con algún compañero que sí haya pisado la luna? Okay, so a whole slew of questions there. The first one is, they're used to looking at the stars down here, but is there any difference you could say about how the stars look from space? Do they have different colors, or are there any differences that you could know? The differences in looking at stars from space is it's very clear and you can see many more. You don't have clouds, weather, or atmosphere. Unless don't twinkle. Entonces, la diferencia principal en cómo se ven las estrellas es que son muy nítidas, se ven muchas más, y no hay centelleo, básicamente es eso. Pero insiste que no estamos más cerca, así que no hay otras diferencias. Okay. The second one was about smells. Does space have a characteristic smell? In particular, as you go through the airlock and then go outside and come back in and so on, the spacewalks, is there anything that could register as a smell? Special smell? I didn't really think space had a characteristic smell, although, you know, it's sort of like if you live up there for a long time, you get used to it. So maybe I didn't think there was a smell, but when somebody new would arrive, you know, maybe they would detect a smell. But in general, it's very clean, and we actually clean it fairly regularly, and we filter the air, so there really isn't much of a smell. Bueno, no hay un olor característico realmente. Admite que si estás ahí durante mucho tiempo, si hubiera un olor no lo noticias, sería no perceptible para uno. Pero de todas formas, en cuanto a la nave, la mantienen muy limpia, obviamente, y básicamente sin olores especiales ahí dentro. Y el espacio mismo ahí no sabe. No recuerdo cuál era la última pregunta, ¿puedo repetir? No, que sí. La Tierra de la Luna, regolito, que si también tuviese algún tipo de olor característico. El regolito, la regolita. De la Luna, sí, sí, es diferente que la Tierra. Oh. So you asked whether the lunar regolith was different from the dust and rocks on the Earth. No, that's not exactly your picture. Well, I've never been to the moon, but it is different than the rocks on the Earth. It's not oxidized. The minerals and composition are a little different, and actually, we're very worried about the dust when we go to the moon because it's very abrasive, and we think it can damage the equipment, the spacesuits and the rover if we're up there for a long time. It's very pointed and sharp, and we're also worried about people inhaling it. You know, we're working to make sure there's not much dust, but we're worried that it can irritate the lungs. Dice que ella misma no estaba en la Luna, pero el polvo lunar es preocupante porque es muy abrasivo, hay partículas muy puntiagudas y puede destrozar equipamiento, incluso trajes, y hay que tener mucho cuidado para impedir a todo coste que se respire, porque eso puede causar daño. Yo, al ver todas las diapositivas que nos han puesto, me ha dado una cierta claustrofobia. Es decir, que verles
todo el día atados a algo, que no se mueven. Y yo me creía que la ausencia de gravedad daba muchísima más libertad para ir y venir y tal y cual, pero no, el velcro tiene que estar pegado a todos lados. Eso no les permitirá estar allí más de 15 días o 7 días o vaya usted a saber. So she, and looking at the pictures, she felt a certain sense of claustrophobia. She said you were tied up all day, attached to things. She would have thought that she had imagined that in space you'd feel a sense of freedom and liberty. But looking at those pictures, she gets a sense of being tied down. So what do you say about that? Claustrophobia is not a problem in space, and here's the reason. We have a lot of windows, and you can see the whole world. It's not like being in a submarine where you don't have a view at all. And so I've never heard anybody complain of feeling claustrophobic or closed in. And you have great freedom of movement. So even though the space looks small, you can use the entire volume because your feet don't have to be on the floor. Dice que nadie nunca ha notado claustrofobia en espacio, por una razón, que hay muchas ventanas y puedes ver todo el mundo literalmente. Lo contrasta con la vida en un submarino donde no hay vista externa, exterior. Entonces, por un lado. Y por otro lado, en cuanto al movimiento, aunque el espacio parece pequeño, pero es un espacio tridimensional, puedes utilizar todo el espacio, tus pies no tienen que tocar el suelo, entonces también tienes un tipo de sentido de libertad de movimiento también. Buenas noches. Después de 40 años de misiones espaciales y 127 misiones, ¿considera que se han hecho a través de la NASA o a nivel internacional todo el esfuerzo para o todo el ritmo que sería todo el esfuerzo posible, vamos, a nivel internacional para... Okay. So, after 40 years and 117 missions, do you consider that the shuttle has really achieved what it set out to achieve? That's a hard question because the objectives changed over the years. When we first designed the shuttle, we had hoped that it would fly more often and fly more cheaply, but these things don't always work out the way that you plan. And we are only going to fly another 7 or 9 missions of the shuttle. It's a complicated vehicle, and we're required by the President and Congress to retire it. So I think we learned a lot in terms of technology and space aviation, and it was a good cargo ship going back and forth. But of course, you know, we probably didn't meet all the objectives that we laid out 35, 40 years ago. Dice que es una pregunta un poco difícil, porque claro, los objetivos cambian con el tiempo. Básicamente la idea del transbordador era volar más a menudo y con menos coste. En este sentido, probablemente no ha logrado todo lo que tiene que haber logrado. Sin embargo, ha hecho una contribución muy grande a la aviación espacial, al conocimiento de todos los aspectos de la aviación espacial, y ha servido para llevar mucha carga arriba a la estación espacial. Ahora solamente quedan entre 7 y 9 misiones más. El presidente del Congreso ha puesto una línea por debajo del transporte, no puede volar más. Probablemente hay cierta decepción en lograr los objetivos comparado con los originales de hace 35 años, pero mucho se ha logrado. No tenemos micro, pero hablas fuerte y yo amplifico si es necesario. Sí, puedes hacer la pregunta hablando lo más fuerte que puedas. Sí, habla, fuerte.
que cómo se ha sentido al ser una de las primeras mujeres astronautas. ¿Me has oído, John? Sí, sí. Okay. Si ha tenido dificultades. How did it feel to be one of the first women astronauts, and did you have any specific difficulties? I was in the third group of women astronauts, so there were actually 8 who came before my group. And actually NASA is quite fair. I always felt like I was treated equal to the men. I have a great deal of gratitude for the women who came before me and for those who never got the opportunity to fly in the 60s and the 70s. Dice que aunque era una de las primeras, pero realmente estaba dentro del tercer grupo de astronautas que tenían mujeres, entonces la NASA siempre ha tratado a ella, en concreto, con mucha justicia, de forma muy ecuánime con los hombres, no había ningún problema, pero en parte eso se debe probablemente a las primeras que fueron antes que ella, y ella les debe mucha gratitud, y también dice que siente un poco de lástima para todas las generaciones anteriores que nunca tenían la oportunidad de volar. Sí, más. Hay que pulsar. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, tengo curiosidad, si puede usted contestarme, que seguro que puede. Era a nivel personal, digamos, me gustaría cuando el Challenger se explotó, me pudiera decir cómo se sintió usted a nivel personal, no por la pérdida de los compañeros, ¿no?, sino si, digamos, de alguna manera, sus ilusiones, como una señora usted que está preparadamente de sobra preparada, que cómo se sintió, si afectó a usted en algo el desastre de la pérdida de, no solamente de eso, del proyecto, de las personas, y cómo se sintió usted a nivel personal, si psíquicamente le afectó en algo. John, no has entendido. Sí, que cuando explotó el Challenger pregunta a Ellen Baker que cómo se sintió ella anímica, afectivamente, aparte de perder amigos probablemente, que cómo la afectó en todos los sentidos. Now, obviously, the astronaut group is a small group, and the loss of Challenger and the loss of Columbia was a very devastating event for all of us. I was friends with all of them, and I knew their families and their children, and it was a very difficult time. Sí, el grupo de astronautas es un grupo relativamente reducido. Todos los astronautas son colegas y amigos, tanto con el Challenger como el Columbia. Ella conocía a todos los astronautas y sus familias y sus hijos. Entonces eran tiempos muy duros y muy difíciles para todo el mundo, para ella en concreto. Sí. Buenas noches. Thank you very much for coming tonight to ALMERÍA. It's a pleasure to be with you tonight. And now in Spanish. Me gustaría saber ¿qué piensa ella personalmente? Ahora se han puesto mucho de moda los viajes al espacio de gente que no está especialmente preparada, sino simplemente por el hecho de que se lo pueden permitir económicamente. Si ella cree que eso es algo útil, en el sentido en que, bueno, simplemente el hecho de viajar, o que debería ser gente especialmente preparada, porque, bueno, tiene unos riesgos y evidentemente eso también se paga. Gracias, thank you. It's a long answer. How long do we have? You answer freely. There's no question that going into space is expensive, but in the United States, it's 0.5% of the federal budget. So it's a lot of money, but it's a very small fraction of the budget. And I guess I believe that
It is well worth the money for a lot of reasons. Not only the science and the discoveries we make in going, but the technology that we develop in learning how to go and to live there. Another interesting benefit is that of working with an international community on a complex, difficult peacetime project, which I think has had great benefits. And the other is motivating children to study science and engineering. That's the short answer. Bueno, básicamente ella dice que sí, es caro volar en espacio, por supuesto, pero el coste de la NASA es solamente la mitad de 1% del presupuesto federal. Entonces no es una cosa gigantesca. Pero también ella piensa que es muy importante por varias razones. Parte de los descubrimientos científicos y tecnológicos de cómo hacer los vuelos y las ventajas que proceden técnicamente. También el proyecto de la Estación Espacial es un proyecto internacional, plenamente internacional, un proyecto muy complejo, muy avanzado técnicamente y pacífico de colaboración. Y al final el tema es un tema muy bueno para atraer a niños y a gente joven para estudiar y tener carreras en ciencias y ingeniería, que no es un aspecto desdeñable. Good night. Tengo la curiosidad, me gustaría saber si desde el espacio, desde el transportador, cómo se ven los eclipses tanto de sol como de luna. Si se puede ver la sombra de la luna moviéndose sobre la Tierra. Gracias. None that I ever saw. Pues no, ella nunca vio nada excepcional. ¿Vio never an eclipse, for example? No. Nunca, por ejemplo, nunca vio un eclipse desde el espacio. Si vienen el viernes, pueden ver la sombra de la luna sobre la Tierra del espacio, en plan eclipse. Sí, es la conferencia de John cazando eclipses solares. John, la chica que ha preguntado antes va a repetirte la pregunta porque yo creo que la has interpretado mal, probablemente. Perdón, lo siento. Culpa mía. Maybe you prefer if I speak in English? I don't mind. Maybe because of the question. Well, I'm going to try in English. Is that okay? Yes, it's a good idea. Yes, I think so. Well, my question was about if you think that it's a good idea that people, private people can fly and can do the travel through the space. Not prepared people, not NASA people. I mean, people that could pay for it. Do you understand what I mean? Thank you. No lo había entendido. Culpa mía. If you have $20 million and you're a private person, you can fly with the Russians. Si tienes $20 millones y eres una persona privada, puedes volar con los rusos. But I think eventually there will be an opportunity for more people who are not astronauts to fly in space. Not quite yet. There are a number of companies that are developing commercial space vehicles specifically for space tourism. There's one company in the United States that already has a few hundred people who have signed up to spend a lot of money. I don't know how much it is, maybe $50,000, but to spend just a short amount of time in space. So I think eventually, maybe in 10 years or 15 years, it will be possible. En Estados Unidos, con la NASA no se puede volar, pero hay compañías privadas que están desarrollando vehículos para un tipo de turismo espacial. Por ejemplo, hay una compañía que ofrece
un viaje de corta duración, minutos, donde puedes volar al espacio y hay centenares de personas que ya están en la lista de espera a un coste de orden de $50.000 para un vuelo corto, y dentro de 10 años va a ser posible hacer este tipo de cosas, y más allá, más tiempo también a más precio. El vehículo no está todavía, pero estima que dentro de 10 años probablemente estará. I guess I'd have to wait and see how safe the vehicle was. I mean, there's no escaping the fact that it's dangerous to fly in space. So I think the real answer will come when we see how reliable it is and how safe it is. I mean, certainly you don't want to put people at risk for something that's, you know, that's quite dangerous or has very bad odds. Sí, la respuesta, yo sé que usted lo ha entendido, pero de todas formas dice que depende de la fiabilidad del vehículo, que si hay peligro o no, eso está por ver. Obviamente volar en el espacio tiene sus peligros, y es muy importante, obviamente, no arriesgar a la gente por lo que no tiene más importancia de su propia voluntad de ir. Personally, I'd like to see space open to as many people as possible. I mean, I would love to see everybody have access to space, but we're not there yet. Personalmente, a ella le gustaría que el espacio estuviera abierto a todo el mundo, a muchas personas, pero claro, no estamos en esta situación ahora. Sí, buenas noches. Me gustaría preguntarle cuál es la influencia o en qué medida influye la ingravidez en el cerebro humano. Gracias. The brain is one of the systems that we haven't really noticed any problem with. The muscles, the heart, the bones, even the neurologic system, we're worried about radiation effects, but we seem to be able to function very well in terms of cognition in the brain. El cerebro, de hecho, es uno de los sistemas más fiables y sin problemas que hay en el espacio. Hay problemas en los músculos, los huesos, el sistema nervioso, sobre todo no por ingravidez en ese caso, sino por la radiación, pero aparentemente el cerebro funciona perfectamente. Sí, ¿me podría decir para cuándo está previsto el segundo vuelo a la Luna? Y también, ¿hay basura en el espacio? ¿Se ve? I'm not exactly sure when we'll get back to the moon. We were hoping to do it in the next 10 years, starting with missions that were maybe 2 weeks long and then growing them to 6 months long. We're in the process of designing the vehicles now, and we hope to have a test flight next year. Yeah. No está absolutamente segura cuándo van a volar de nuevo a la Luna. Tienen esperanzas de volver dentro de 10 años, y con una serie de misiones que empiezan realmente cortas, de 2 semanas, y después se van a extender a estancias de hasta 6 meses en la superficie de la Luna. Están en el proceso de diseñar el vehículo para eso, y está personalmente involucrado, y solo van a hacer un vuelo de pruebas dentro de 1 año. And unfortunately, there is a lot of debris in space, some of it natural, micrometeorites and things, but also there are a lot of satellites in orbit, and there's a lot of debris from satellites that have broken up. Sí, hay bastante basura espacial. Una parte es natural, meteoritos, etc., pero otra parte proviene de satélites que están ya
o que se han roto o que están allí y simplemente ocupa unas órbitas. Entonces sí hay bastante basura espacial. ¿Puedas? First, thank you very much and good night. Es sobre el tema del medio ambiente. No solo estamos teniendo una crisis financiera en el mundo ahora, sino también tenemos una crisis medioambiental. ¿Qué clases de medidas está tomando la NASA para proteger el medio ambiente tanto de aquí como de el exterior, del espacio? No invadir, o sea, no, que el ser humano no fastidie el espacio, que no sé cómo expresarlo, no invadir el espacio. Está bien expresado, no te preocupes. Sobre la basura espacial, ¿qué clase de medidas toma la NASA? Porque eso se puede convertir en un problema a largo plazo. On the ground, but also in fact in space, and in terms of not leaving a mess in space, and in terms of leaving space clean. I think we do a pretty good job now of leaving no trace, which is sort of the mantra of backpackers. We try very carefully not to leave any debris up there, especially since we're in orbit, and anything we lose in that orbit is at risk for us the next time we go through that flight path. NASA does a lot of work with unmanned satellites in terms of monitoring the environment and monitoring Earth. That's not a major part of the manned program, but another part of NASA does that sort of work. Por partes, tienen, en cuanto a sus vuelos espaciales, el transportador, etc., tienen mucho cuidado de no dejar basura de su parte, por una razón muy sencilla, que si se deja escapar cualquier trozo en otra órbita puede colisionarse con la propia nave, con lo cual tiene mucho incentivo de no dejar basura detrás. Están limpios, no son como los que van de excursión y dejan sus restos detrás. Y en cuanto a NASA y el medio ambiente, hay bastantes satélites que no son del programa del hombre en el espacio, sino satélites telescópicos, de instrumentos que entran dentro del control del medio ambiente, tanto la atmósfera como la superficie, y son capaces de detectar cambios y de dar avisos sobre la degeneración posible del medio ambiente. Eso es una parte del trabajo de la NASA, aunque no es la parte de su trabajo. ¿Qué emociones sintió la primera vez que salió al espacio? Every trip into space is exciting. They're all a little bit different in terms of what you do, but the feeling of launch and the feeling of weightlessness is very similar, and of course the magnificent view out the window is always breathtaking. Dice que cada vez que ha viajado al espacio tiene sensaciones muy fuertes. No puedes decir que uno ha sido diferente de la otra o más que la otra, y que tanto el lanzamiento como la ingravidez como la vista inmensa de la Tierra proporcionan emociones muy fuertes. Gracias. Sí, ¿existen problemas psicológicos o problemas de convivencia que requieran entrenamiento, dificultades que puedan surgir a este nivel? ¿Algún síndrome del astronauta antes y durante y después de la misión? It's an excellent question.
If you can imagine being in a small space that you can't escape from, even with your very best friend, there can be challenges if you're there for 6 months. We actually do a lot of training beforehand for how to get along, and we work very hard to resolve any difficulties if there is some difficulties among crew members. And we also have an opportunity to speak with our psychologist every couple of weeks if we'd like to, or more often if we'd like to. But in fact, most crews bond very well during training and can work out difficulties themselves. It's a big challenge because we're from many different countries. There's 4 different countries represented on the space station right now. Most people are not speaking their native language, although we're lucky that we can talk to our family and friends now, which is better. There are many challenges, but we pay a lot of attention to those, and I think we have avoided any serious problems. We select people, we train people, and we have resources available should anybody need them. Dijo que es muy buena pregunta. Sí, perdón. Es muy buena pregunta. Y que sí, es un problema si estás en un espacio muy reducido durante 6 meses, incluso con su mejor amigo, siempre puede haber dificultades. Con lo cual, durante el proceso de entrenamiento, hay muchas actividades destinadas a intentar despejar estas dificultades, y normalmente la tripulación antes de volar se ha unido anímicamente, normalmente sin necesidad de tratamiento especial. Sin embargo, si hace falta, pueden consultar con un psicólogo antes y durante el vuelo. Muy rara vez tienen que recurrir a eso. Lo que es quizás lo más notable de todo es que en tripulaciones multinacionales hay muy buena comunicación. La mayoría de los tripulantes no están hablando su lengua materna, pero consiguen una convivencia muy buena. Ahora mismo hay 4 diferentes nacionales arriba en esta estación espacial, con lo cual son cosas muy importantes. Ahora también, por ejemplo, pueden llamar a sus familias, que antes no podían. Hay puntos de alivio, pero normalmente no han surgido problemas graves sobre este tipo. Hay 2 personas que han pedido la vez, se la vamos a dar, pero van a ser las últimas, entre otras cosas porque, bueno, mañana Ellen Baker sale a las 7 de la mañana de Almería, lo cual quiere decir que la vamos a levantar muy prontito, y tiene un larguísimo día por delante de viaje. Así que vamos a hacer las 2 últimas preguntas. Pero antes, Ellen me ha pedido que lea algo que ella ha escrito aquí. La estación espacial se puede ver desde la Tierra, y para verla hace falta saber cuándo estará visible de un sitio a otro. Y para buscar ese dato hay que ir a la página web de la NASA, www.nasa.gov, y hay que ir al menú y entrar Space Station Sighting, vista de estación espacial, entrar el país y la ciudad, y eso va a dar el tiempo cuando es óptimo para este sitio de ver la estación espacial, normalmente al amanecer, al anochecer, normalmente cuando el sol ilumina arriba pero está todavía en la oscuridad abajo. Eso es lo ideal. Ella quiere dejar esta información, y si no has podido tomar nota, pueden acercarse después y tomar la nota. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es,
a la hora de hacer un estudio en la Luna, hasta qué punto se puede entender el clima meteorológico y atmosférico de otros planetas, estudiando los restos de la Luna. No he entendido exactamente. De la Luna, que al hacer un estudio de la Luna, sí, de los restos de la Luna, que hasta qué punto se puede entender haciendo ese estudio el clima de otros planetas. No entiendo. Yo creo que analizando las muestras que se han traído de la Luna, si se pueden sacar conclusiones sobre lo que ocurre en otros planetas con el clima. Desde la Luna. Desde la Luna, okay. From the moon, can we get information about the climate on Earth? That's what he's asking. Slightly strange question. Probablemente, but I think satellites would be a better way. Es posible, pero los satélites son mucho más eficientes para eso. La Luna no es el sitio idóneo para estudiar el clima. La Tierra. A ver, había pedido la palabra una persona ahí arriba. Sí. Mi pregunta sería, si, digamos... Bueno, damos una más, la de abajo y la de arriba, y ya acabamos, sí. Quisiera yo, por ejemplo, saber si, como usted es muy experimentado y encima tiene una idea, digamos, de su conjunto global, tiene ideas propias, ¿no? Entonces yo, a nivel personal, me gustaría que dijera usted si, por ejemplo... Vamos a ver, yo no se está enterando de nada. Cómete el micro y habla fuerte, por favor. Sí, que yo quisiera saber si, por ejemplo, usted ve que se hace lo suficiente o, por el contrario, se podría avanzar mucho más si nos motiváramos en adelantar mucho más, porque si no, como aquí que se llega a Marte, incluso las lunas del sistema de Júpiter, de eso, que posiblemente haya alguna forma de vida, pienso que si, por ejemplo, nos motiváramos más, se podría adelantar mucho más, que si no, se va a tardar incluso cientos de años en poder abarcar, lo mismo que colonizar la Luna, colonizar, digamos, los satélites, que puede haber alguna forma de vida. Pedro, ¿puedes dar un resumen? Si se puede avanzar, si se puede avanzar mucho más, si se quisiera, si nos motiváramos más. Sí, que dice que si estuviésemos más motivados, no sé exactamente quién, pero supongo que los seres humanos o los científicos, si se podría avanzar mucho más, ¿no? Y mucho más rápidamente en el conocimiento del cosmos, en los viajes espaciales. ¿He entendido bien? ¿Tú también, John? Sí, eso entiendo. Entiendo la pregunta, las palabras de la pregunta. If we were better motivated, could we advance more rapidly in our understanding of the cosmos? I think so. If we were better motivated and if we were better funded, we could probably advance a lot more quickly. Sí, la respuesta es con mayor motivación y más fondos, siempre se puede adelantar más rápidamente en nuestro conocimiento del cosmos. Sí, vale. La última pregunta, la persona que había pedido antes, sí. ¿Has entendido yo? Sí, eso lo entendí, sí, sí. Look, he said that if you've had any problems with medical treatment of people in space, even maybe heart attack or any injections or any specific medical treatments, have you found any difficulties? The way to avoid having problems, medical problems in space, is to send people who are very healthy, and that's what we do. But we do treat minor things. 2/3 or so of astronauts will feel a little sick the first day or two, very much like seasickness, and we use medicines, sometimes injections for that.
But in general, we haven't had any problems. In the U.S. program, many years ago, the Russians did bring a crew back because somebody was sick. But in general, astronauts are very healthy, and if there's not an injury, the likelihood of having a problem is very low. Pues durante la historia del programa de la NASA, la forma que han evitado problemas de salud es enviar al espacio gente de muy buena salud. Y eso ha funcionado bien en el sentido que no han tenido problemas de este tipo. Bastantes de los astronautas tienen marea durante los primeros días, eso lo tratan con medicamento inyectable. Es cierto que una tripulación de los rusos ha tenido que volver más rápidamente de lo previsto por una razón de enfermedad. Es el único caso que ella conoce del tema. Muy bien, pues agradecerle a Ellen Baker el esfuerzo que ha hecho, la cantidad de horas que estuvo volando antes de ayer, 22 horas desde que salió hasta que llegó a Almería, por estar aquí. Y además creo que nos va a ayudar en ediciones próximas porque nos ha dado ya una lista de algunos compañeros que posiblemente estén dispuestos a venir a Almería. Así que muchas gracias por su presencia en Almería de parte de vosotros y de parte de la organización. Ellen dijo que tarda 8 minutos para llegar al espacio y 22 horas para llegar a Almería.